Procedo a dejar la palabra al señor secretario para que lectura la cuenta. Le ofrezco la palabra, señor secretario. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, el oficio número 17.783, de fecha 17 de octubre de este año, del secretario general de la Corporación, en que comunica que don Daniel Manucheri ha reemplazado de manera permanente al diputado Marcos Ilavaca. En segundo lugar, una nota de confirmación de asistencia telemática de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en donde se indica la asistencia del señor Raúl Jorquera Conrad, director, acompañado del señor Jorge Aguirre, jefe del Subdepartamento de Transporte Público de la Dirección, del jefe del Aeropuerto de Santiago, don Juan Luis Rodríguez, y del fiscal de la Dirección de Aeronáutica, don Alberto Mena. También, en tercer lugar, una nota de confirmación de la Junta de Aeronáutica Civil, que señala la asistencia telemática del señor Martín Maquina Rueda, secretario general de dicho organismo, junto al señor David Dueñas, jefe del Departamento Legal de la Junta de Aeronáutica Civil. Y por último, un oficio de la Biblioteca del Congreso Nacional en respuesta al oficio número 04 de esta comisión, en que informa que asistirán permanentemente a las sesiones de esta comisión dos funcionarios de dicha repartición, la coordinadora de Gobierno, Defensa y Relaciones Internacionales, señora Verónica Barrios Achavar, y el jefe de Asesoría Técnica Parlamentaria, don Guido Williams Obreque, quienes estarán permanentemente uno o el otro asesorando a la comisión para lo que necesite. Don Guido Williams, de hecho, ya se encuentra presente también de manera telemática. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretario. Saludamos entonces al señor Raúl Jorquera, al señor Martín Maquenas, y también saludamos a la señora Verónica Barrios Achavar y a don Guido Williams, que nos van a asesorar permanentemente a esta comisión. Dicho eso, la orden del día es recibir al director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC, al señor Raúl Jorquera Conrad, y al secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil, GAC, señor Martín Maquena. Antes de eso, ¿algún punto de los diputados? Presidente, perdón, solo hacer la acotación de que nos acaba de llegar también un reemplazo, solo por la sesión de hoy, un reemplazo temporal de la diputada doña Lorena Pizarro, que también se encuentra presente, que reemplaza a doña Carol Cariola. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bienvenida a la diputada Pizarro. Dicho eso, si no hay nada de las señoras y señores diputados, le damos la palabra entonces a don Raúl Jorquera Conrad, director de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Bienvenido y muy buenas tardes, don Raúl. Tiene la palabra. Señor presidente, muy buenas tardes. Soy el general de aviación, don Raúl Jorquera Conrad, director general de Aeronáutica Civil. Estamos transmitiendo desde el edificio central de nuestra DGAC. Y por su intermedio quisiera saber si me escuchan con claridad o no para continuar. Lo escuchamos muy bien. Gracias, señor presidente. Si me permite, quisiera su autorización, si es que es posible, nos autorizara a iniciar una breve exposición que quizás viene a resumir lo que habríamos tratado ya de forma preliminar, principalmente para contextualizar variados temas e iniciar, si así usted lo estima pertinente, la entrega de los datos. Sí, proceda nomás, coronel. Perdón, general, perdón, excúseme. De un buen caso lo bajé, efectivamente. Excúseme. Bien, muchas gracias por su excusa, pero por favor, se entiende perfectamente. Señor presidente, la idea, ¿no es cierto?, es entregar, y espero que se esté viendo la presentación, y si no, por favor, me lo indican. Entiendo que así es, que se ve bien, legible por lo menos. Queremos entregar los antecedentes de la DGAC que tenemos en relación con la operación con esta operación en particular. De la empresa Conviasa, del vuelo de la aeronave con matrícula Yankee Victor 3533 y Yankee Victor 3531, que también tengo entendido que hay algunas preguntas al respecto. En la segunda slide tenemos considerado una breve descripción de nuestro temario, son 6 puntos,
que los hemos agrupado y explicitado para tener una mejor orientación de lo que vamos a tratar, de lo que voy a exponer, que son nuestras facultades, después enfatizar qué es un vuelo no regular, cuál fue el proceso de la utilización de este vuelo de Conviasa, el propósito del vuelo, la operación de este vuelo y la información que tenemos de Conviasa en relación a la empresa Mahan Air y Kesh. Como primera instancia, en nuestras facultades y ámbito legal se circunscriben a lo que tengo expuesto. Está el Código Aeronáutico, específicamente su artículo 98. Hago referencia también a la Ley 16.752, que fija nuestra organización y funciones, y al Decreto Supremo número 222 del año 2004, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcionamiento de esta DGAC. Acto seguido, quizás precisar que nuestro Código Aeronáutico, en el artículo 96, señala que los servicios de transporte aéreo pueden ser regulares o no regulares, nacionales e internacionales. Y esto es sumamente importante en el sentido que aquí contextualizamos qué es lo que una operación no regular. Y se entiende como una operación no regular aquella que no está condicionada a condiciones prefijadas, como por ejemplo itinerarios y horarios previamente definidos de forma regular. Es decir, lo define en el contrario de no regular. No regular no significa que no estén sujetos a alguna regulación, no significa que sean imprevistos, no, significa que no tienen solamente un itinerario conocido, y dadas las autorizaciones que se presentan en nuestra normativa aeronáutica, si una empresa de origen fuera de nuestro territorio puede presentar un plan de vuelo para realizar el traslado de pasajeros, carga o mixto. Es así que en nuestra legislación, por ejemplo, en la DAN 129, como se visualiza ahí, observamos que para que una empresa con una aeronave determinada realice un arribo y sobrevuelo, en este contexto requiere de 3 condiciones. Primero, presentar un certificado de operación de operador aéreo, que es el AOC, válidamente emitido por el Estado a la cual representan, lo cual se cumplió. Segundo, que también emitan las especificaciones a las operaciones. Es un documento que lo voy a ilustrar más adelante, que también se cumplió. Y en forma paralela a todo esto, corroborar que se tengan los seguros aprobados por la Junta de Aeronáutica Civil, que también se cumplió, y los voy a explicitar más adelante. Como antecedente, tenemos que la empresa Conviasa, tenemos registro que ya desde el año 2007 presenta vuelos a nuestro territorio. En esta tabla quisimos resumirlo desde el año 2007 hasta el año 2022, totalizando 152 operaciones. Esto significa que son 76 vuelos. Nosotros en el ámbito aeronáutico explicitamos una operación como un despegue o un aterrizaje. Es decir, 152 operaciones que corresponden a 76 vuelos, principalmente a Arturo Merino Benítez, y una operación a la ciudad de Antofagasta. Esto nos dice, por ejemplo, que en el año 2022 arribaron solamente a nuestro aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez con 13 vuelos, es decir, totalizando entre los despegues y aterrizaje 26 despegues o aterrizajes, con esta frecuencia ya explicitada a lo largo. En la ilustración 12 ilustraciones anteriores me referí a las 3 condiciones que tiene una empresa para realizar este tipo de vuelo no regular, es decir, un AOC, que está a la parte izquierda de nuestra presentación, un certificado de explotador de servicios de transporte aéreo, Air Operation Certificate. Este está válidamente emitido por el Estado y la autoridad aeronáutica de origen de la empresa, como se aprecia. Cumple en forma y en fondo. Después, al costado derecho de esta slide, se menciona
se muestra, se ilustra las especificaciones a la operación, que es el segundo documento que nosotros mencionamos hace dos ilustraciones atrás, que cumple también en forma y en fondo. Podemos apreciar ahí sí cumplito en un encasillado más rojo, que está incluida, por ejemplo, en la matrícula de esta aeronave. Es decir, las dos primeras condiciones se cumplieron tal cual como está la normativa aeronáutica. Después de esto, revisamos también el proceso de seguros, es decir, mediante esta resolución se encuentra aprobado el seguro para la operación de este vuelo. Se identifica claramente la aeronave, sus capacidades, muy genérico, la cantidad de vuelos autorizados y la fecha de vuelos informada hasta el momento. Es decir, también se cumplió con el tercer documento, que es el seguro que aprueba la Junta de Aeronáutica Civil. Es decir, que para esta empresa, con esta aeronave, se cumplen las tres condiciones de un vuelo no regular. Una vez que se verifica esto, nosotros esperamos a través de nuestra plataforma web que la empresa haga la solicitud oficial de este vuelo en particular. Por ejemplo, la empresa explicita el día, el propósito del vuelo. Ahí en el recuadro quise destacar, ¿no es cierto?, que es un transporte de pasajeros y un vuelo comercial. Esa es la notificación que nosotros recibimos por parte de la empresa y a la cual nosotros después respondemos si es que, una vez verificados los antecedentes previos, está conforme. Es decir, la solicitud se cumplió en forma y fondo. Acto seguido, quizás mencionar la mecánica de este vuelo. Tenemos un vuelo con Viasa del 22 de junio, en la aeronave que se señala, un Airbus 340, 362, el modelo. En el vuelo entre Maiquetía, Santiago, Maiquetía, es una operación normal de 12,4 horas. Y aquí quizás hacer alguna referencia a la cantidad de tripulantes. Al costado izquierdo superior de esta slide quisimos ejemplificar una tripulación normal, compuesta por 2 pilotos, 8 tripulantes, 2 jefes de cabina más un mecánico. Esto es lo que normalmente se espera en una tripulación mínima. Si la aeronave va a cumplir un vuelo de esta longitud en horas, 12.4, sin descansos previos por ejemplo, en Santiago, sí es esperable que la empresa aumente su cantidad de tripulantes a 4 pilotos, por ejemplo, agregue un jefe de cabina y agregue un mecánico, para totalizar 17 tripulantes, que fue en este caso. Es decir, la cantidad total de 17 tripulantes no es una cantidad ajena a lo normalmente que se puede ver en este tipo de operaciones. Es decir, un vuelo al extranjero de 12.4 horas de vuelo, sin descanso, con un mayor descanso en un aeropuerto intermedio. Después de esto, quiero ilustrar, y aquí, qué es lo que se realiza, la mecánica, desde que la aeronave cumple con transmitir el plan de vuelo. Al costado izquierdo, en el primer recuadro, tenemos cómo la empresa transmite en códigos aeronáuticos qué es lo que va a hacer para este vuelo. Después, abajo, en el recuadro rojo, recibimos la notificación de la autoridad aeronáutica del país de origen del despegue y a lo que fue autorizado. En esta animación, nosotros podemos observar que efectivamente la aeronave siguió la ruta planificada, la aeronave que está en color rojo, y la ruta posterior que fue confirmada luego del despegue. Esto en el territorio internacional. Luego de esto quiero pasar a otra forma de gráfica, que ya es la gráfica de nuestro radar. Y aquí voy a dejar que la propia fraseología del radar nos vaya ilustrando que este avión, esta aeronave, tomó contacto con nuestros centros de control
que se le dieron las instrucciones y esta aeronave siguió las instrucciones hasta el momento del aterrizaje. Control, muy buenas tardes, con Viasa 3790, mantengo 370, TPDLC. Con Viasa 3790 Iquique, buen día, mantenga nivel de vuelo 370. Notifique BOR de Arica. Llamaré BOR de Arica y me confirma instrucción posterior a Arica, directo Lovac, Uniform Quebec 803, ¿correcto? Correcto, señor, como límite CIMOC. Como límite CIMOC, gracias. Cheque Arica, nivelado 370, con Viasa 3790. Con Viasa 3790 recibido, notifique Lovac. Radar Iquique con Viasa 3790, chequea Lovac, mantengo 370. Con Viasa 3790 recibido. Con Viasa 3790, contacto radar 21 millas de Sonog. Mantenga nivel de vuelo 370. Contacto radar, mantengo 370 con Viasa 3790. Correcto. Bien, esta es una representación gráfica. 3790, contacte Iquique radar, frecuencia 128,3. Buen día. 283, muchas gracias, hasta la vuelta. Hasta la vuelta. Con esto quiero demostrar que efectivamente nuestro sistema tuvo el control de la aeronave, especificando en que se cumplió, la aeronave cumplió con las instrucciones entregadas por nuestro centro de control, mantuvo en todo momento la ruta y la altura en la cual fue dispuesto que lo hiciera. En la siguiente es ya, para no serlo tan extenso, podemos nosotros identificar distintas instancias hasta llegar a Santiago. En toda la ruta se pudo apreciar que se mantuvo el contacto radar, se mantuvo la comunicación y la aeronave efectivamente siguió las instrucciones que le fueron entregadas. Una vez que la aeronave arriba a la pista 17 izquierda, como fue instruido, pasa al centro de control de tránsito terrestre, control terrestre, es direccionada para que se estacione en un puente de desembarque y embarque. Todo esto bajo la supervisión efectiva de nuestro controlador con un contacto visual, también a través de nuestros supervisores en plataforma, hasta que se empieza a producir el desembarque de los pasajeros. En las fotografías observamos, en la anterior por favor, observamos cómo también los funcionarios ya de aduana y SAC están presentes en este proceso, incluso en las puertas de la aeronave. La siguiente. Ahora para el embarque y la salida de la aeronave se cumple el mismo procedimiento. La aeronave presenta su plan de vuelo, ese plan de vuelo es autorizado, cotejado con todos los otros tráficos. Una vez que se comienza a producir el embarque de los pasajeros, en una de las fotografías que está al centro, arriba al centro, es una representación gráfica
del proceso de cómo se embarcan las maletas que salieron de nuestro país. Abajo de esta fotografía está el proceso de verificación de nuestro personal de seguridad aeroportuaria. Es decir, cuando pasan por las máquinas de rayo X, no solamente con los detectores en persona, sino que también con los detectores de equipaje de mano. Y también al costado derecho observamos las imágenes dentro de los inspectores de aduana y SAC que están disponibles para el control de la salida de esta aeronave. Es decir, los procedimientos aeronáuticos se cumplieron. La siguiente. El control de salida, el control del vuelo en la salida se realizó de la misma forma. Múltiples instancias verificamos que la aeronave siguió la ruta de salida, el perfil de ascenso, la ruta hacia el norte de nuestro país, hasta llegar al punto de salida de nuestro país. Y de todo ello hay grabaciones que están a disposición de la comisión, si así se estima pertinente, para enviarlas o mostrarlas con mayor detalle. Finalmente, respecto del sistema de vigilancia y control, nosotros hacemos énfasis en que este es un sistema de vigilancia y control que se realiza principalmente a través de radares, comunicaciones y procedimientos. Y la DGAC realiza principalmente la instancia de control. Respecto de la información de la empresa, de la operación de la empresa Maham Air y Ketch, somos enfáticos en señalar concretos, directos, en que no existen registros de vuelos operados por la empresa Maham Airlines en nuestro territorio nacional. Tampoco existen registros de vuelos operados por la empresa Ketch Fast Air en el territorio nacional. La empresa Entrasur no registra operaciones en Chile y la aeronave matrícula Yankee Victor 3531 tampoco registra vuelos en Chile. Las empresas de los numerales 1 y 2 son de nacionalidad iraní. Es todo lo que podemos tener de forma oficial y que está disponible en las fuentes abiertas. No tenemos mayor antecedente de operación o registros que evidencien que hayan operado aquí en Chile, más bien que no han operado aquí en Chile. Señor presidente, esto fue un resumen de los antecedentes que nosotros tenemos, que estamos manejando, están a disposición de la comisión y quedo atento a las preguntas que pudieran surgir del caso. Gracias. Muchas gracias, general. Quisiera ver si saber si algún diputado quiere hacer alguna consulta. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, agradecerle al general la exposición bastante completa. Tengo una duda. Me gustaría saber qué atribuciones tiene la DGAC respecto a la revisión y control respecto de equipaje y carga que pueda llevar un vuelo. Estoy hablando no solo en este en particular, sino que en términos generales. ¿Cuáles son las atribuciones? Porque hemos visto aquí una exposición respecto del control de la ruta, del control de por radio en el fondo para que se mantenga la ruta, la altura, después al momento del aterrizaje, al momento de la custodia del avión. Tengo entendido de que a partir de eso, parte importante de las atribuciones de la DGAC dice en relación con esos aspectos, en el fondo cómo se controla la seguridad del vuelo en su viaje y también al momento de aterrizar, pero no me queda suficientemente claro cuáles son las atribuciones que tiene la DGAC respecto de cuál sea la carga, el contenido que lleve un determinado vuelo. Y hago esta pregunta porque en el mismo sitio web de la DGAC se puede ver que parte de las funciones que declara la DGAC es la revisión de pasajeros y equipaje, tanto de mano como de facturado, el control de ingreso y circulación de personas y vehículos a recintos aeroportuarios, fiscalización del transporte de mercancía peligrosa y documentación correspondiente. Aquí hay cuestiones que se cruzan normalmente entre aduanas, PDI y la DGAC, y por eso
para que se entienda bien el contexto y el enfoque de la pregunta, quiero entender bien dentro del marco de eso, cuáles son las funciones que desempeña estrictamente la DGAC. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Y general, esperamos su respuesta. Señor presidente, por su intermedio, agradecer la pregunta del honorable diputado. Sí, efectivamente, así lo traduzco yo también. Se tiende a confundir el ámbito de acción. Lo quiero traducir de la siguiente forma. Hay ámbitos de acción de salida, perdón, de llegada de la aeronave y otro ámbito de acción de salida de la aeronave. En el ámbito de acción de la llegada de la aeronave, todas las funciones de control de carga, pasajeros están circunscritas a nuestra policía de investigaciones por lo que es migración, aduana también. Todo lo que es el control de maletas, equipaje en sí y carga es de aduana y en parte también servicio del SAC. Nosotros contribuimos a ello, pero principalmente la mecánica de la llegada se da de esa forma. En cambio de salida, se mantiene lo que es la salida de pasajeros a través de nuestra policía de investigaciones, y aquí nosotros sí nos volcamos en las funciones que usted señalaba, en lo que es el control. El control a través de que apunta a la seguridad del vuelo. Por ejemplo, tenemos nuestro sistema de verificación de maletas para detectar sustancias ilícitas no permitidas, por ejemplo, explosivos. Tenemos nuestro sistema de verificación de pasajeros embarcados a través de la revisión en situ por estos portales que así lo hacen. También el equipaje de mano, la inspección, también por rayos X. Es decir, que la instancia de salida va orientada principalmente a la detección de mercancías peligrosas o elementos que pongan en riesgo la seguridad del vuelo, más allá del trámite de aduana propiamente tal. Entonces sí, hay que diferenciar entre la llegada de los pasajeros y su equipaje y la salida de estos. A estos controles también se circunscribe la tripulación. Es decir, que si la tripulación llega o sale, también sigue más o menos la misma mecánica de los pasajeros. Es decir, su equipaje, la persona, probablemente tal, revisada por la PDI, el equipaje, su equipaje de mano, también es revisada por aduana y SAC, y en la salida, vuelta PDI, y nosotros revisamos lo que es equipaje en bodega y de mano. Pero todo eso principalmente encaminado a la detección de elementos peligrosos, como por ejemplo que podamos nosotros advertir que se puedan producir situaciones de interferencia ilícita o peligrosas para el resto del vuelo. Muchas gracias, general. Diputado Undurraga. Gracias, saludar al general, a las personas que están viéndonos. General, quiero hacerle dos preguntas. La primera, ¿qué tiempo estuvo en la losa el avión? ¿Cuántas horas estuvo? Si me la puede contestar para poder desarrollar la siguiente. Por favor, general. Sí, conteste nomás. Muchas gracias. Sí, aproximadamente un poco más de 2.5 horas. 2 horas, poco más de 2 horas 30 en plataforma. Tengo entendido que la tripulación no bajó, ¿no? La tripulación efectivamente se mantuvo a bordo del avión y no descendió, no realizó ningún procedimiento de ingreso o salida del país. Para un tipo de operación como la que está describiendo, ¿es normal que la tripulación no baje? Sí, eso es absolutamente esperable, en el sentido que la tripulación tiene que, por ejemplo,
realizar el desembarco de pasajeros, verificar la condición interior de la aeronave, prepararse para la salida y empezar a gestionar todas las otras autorizaciones de las autoridades nacionales. Sí es absolutamente esperable en este tipo de vuelos con esta corta escala en algún aeródromo o aeropuerto. Muy amable. Y nada, aprovechar la pregunta del diputado Undurraga. ¿Es normal que un vuelo de estas características esté 2 horas y media o generalmente y cumplieron los protocolos en términos de horario de llegada y salida? ¿Usted podría afirmar eso? O sea, es decir, efectivamente él tenía que llegar a la hora estimada y efectivamente salieron a la hora que correspondía o salieron antes de lo que correspondía. El horario de arribo y salida sí se cumplió dentro del margen esperado para este tipo de aeronaves. Es decir, una vez que la aeronave despega de su aeródromo de salida, tiene una hora estimada de arribo y se supone que como es un regreso inmediato, normalmente está en plataforma entre 2 a 3 horas para la salida. Sí se cumplió dentro de los tiempos esperados. La pregunta es la siguiente. Cuando uno toma un vuelo por charter que sea, uno sabe perfectamente a la hora que va a salir. A uno no le dicen, mire, el vuelo sale aproximadamente a las 3, entre 3 y 4. Le dicen generalmente el vuelo sale a las 3 y media o 3:45. No, todos sabemos que lamentablemente los vuelos a veces no son exactos y uno sale 10, 15, 20 minutos, pero ya está en el proceso. La pregunta es esa, si el vuelo estaba, ¿a qué hora estaba programado para salir? Si usted me dice, por ejemplo, no sé, estoy poniendo a las 14:50 y salió a las 15:15, estamos dentro del margen, pero eso quiero saber yo. ¿A qué hora estaba programado la salida de ese vuelo? ¿Y a qué hora estaba programado el arribo? ¿Y a qué hora estaba programado la salida del vuelo para saber efectivamente si estuvo dentro de los márgenes de la salida? Porque algunos antecedentes que nos llegaron es que efectivamente gente no pudo viajar, o sea, en el fondo se quedó abajo. Es absolutamente entendible, ¿no es cierto?, que las mecánicas de la aeronave, una vez que están en tierra, puedan sufrir variaciones, retrasos, como usted bien señaló. Estoy averiguando las horas exactas en las cuales se tenía prevista la salida, que está escrito en el plan de vuelo. Eso es así. Entonces, una vez que la aeronave está lista para iniciar su proceso de puesta en marcha, puede sí adelantar o atrasar su vuelo, pero me atrevería a solicitar que me dé un minuto para verificar exactamente la hora de la cual solicitó la autorización de despegue. Porque, escúchame, yo tengo un documento aquí de la Dirección General de Aeronáutica que habría firmado usted, que señala que el vuelo arribaría el 3 del 3 del 2022 a las 3 de la tarde, en este caso, y, no, perdón, esa es fecha de arribo del territorio, sí, y fecha salida, no, aquí hay un problema con la fecha de salida, pero eran 3 horas lo que se señalaría aquí, que habría estado el vuelo acá. Usted señala 2 horas y media, sí. Que tendría que haber estado 3 horas, pero nos dice usted que eran 2 horas y media en las que estuvo. Horas y media, un poco más de 2 horas y media. Y rescato la naturaleza de este vuelo no regular en el sentido de que ellos pueden ir presentando modificaciones a lo originalmente solicitado. Por eso es el ámbito no regular. Hay que sumarle las demoras que puede tener en el aeropuerto de salida, las demoras en ruta y por meteorología, e incluso las demoras que se le puede presentar en los procedimientos de llegada, que pueden ir retrasando o adelantando. O sea, yo como estoy sobre el punto, le estoy preguntando. Si alguien tiene que hacer alguna pregunta sobre el punto, me interrumpe. No, le digo efectivamente, general, si lo que ocurre es que independiente que sea un vuelo charter, es un vuelo comercial. Y al ser un vuelo comercial, los pasajeros tienen más o menos una referencia de a qué hora es el vuelo. Todos en general que hemos volado sabemos que tenemos que llegar bastante tiempo antes, porque si no perdemos el vuelo.
la pregunta, y si no lo puede responder por ahora, nos puede enviar esto por escrito, naturalmente, es ¿a qué hora tenía que aterrizar exactamente? Esto puede variar por distintas razones, como usted acaba de señalar, pero ¿a qué hora tenía que despegar? Porque lo que queremos saber si despegó antes de lo presupuestado o despegó más o menos en itinerario. Bien, me voy a circunscribir al plan de vuelo presentado por la aeronave, que es lo más práctico que podemos tener. En ese plan de vuelo no venía estipulado una hora exacta de salida, sino que, y se entiende entonces que la hora de salida está condicionada a que la aeronave esté lista una vez todos los procedimientos de embarque y desembarque. Pero en el estricto rigor, en el plan de vuelo presentado, al no venir esa hora de salida, quiere decir que está dispuesto a despegar o a solicitar autorización para la salida una vez que el avión esté en condiciones de hacerlo. Pero no tenemos horario porque en el fondo me imagino que también un vuelo se demorará más o menos si es que efectivamente ha tenido algún, por ejemplo, trabajo de mantenimiento o todo el tema de la alimentación, ¿no? De catering, ¿no es cierto? También el tema de combustible, ese tipo de situaciones atrasan o adelantan también, porque si efectivamente no hay que hacer mantenimiento, naturalmente no, eso adelanta muchas veces o por lo menos no retrasa el vuelo. Lo que no tenemos por ahora y lo que usted nos tiene que enviar para que quedemos es a qué hora estaba más o menos programado, o sea, en el fondo, cuánto tiempo iba a estar en Chile y en qué momento despega. He tomado nota de estos datos que se están solicitando y solamente como un dato, una mecánica normal en este tipo de vuelos es que las empresas consideran la hora de arribo como la hora que toman las empresas también, las otras empresas que apoyan para los servicios de combustible, los servicios de catering, alimentación y cosas así, e incluso para citar a los pasajeros. Pero en ese sentido, o sea, ¿queda al arbitrio de la empresa a la hora que despega? ¿O tiene alguna coordinación con la Dirección General de Aeronáutica? No, queda principalmente a la mecánica de la empresa y nosotros nos preocupamos de recibir la solicitud de la confirmación de solicitud de la hora de despegue. Pero me imagino que si por ejemplo, por el motivo, o sea, yo no soy un entendido, por eso preguntamos, y escúcheme si de repente las preguntas no son técnicas, ¿no? Pero despegar un avión es algo complejo, por tanto, y todo lo que significa también el aeropuerto de llegada, en este caso en Venezuela, ¿no? Pero me imagino que avisarán con cuánta anticipación aviso si yo es que voy a adelantar o no mi salida del país. 4 horas, 5 horas. Sí, le entiendo. Tengo aquí el dato. Esta aeronave, claro, tomando en consideración que aterrizó a las 14:29, el despegue se produjo a las 17:29. Es decir, que estuvo 3 horas desde que tocó tierra hasta que despegó. 3 horas. Si yo a eso le sumo, perdón, empiezo a aplicar la mecánica del taxeo, 15 a 20 minutos para llegar, y el taxeo de 10 a 15 minutos para salir, sí estamos en el rango normal de 2 horas 30, 2 horas 45 en tierra. Lo que no escapa a la normal mecánica de esto. Muy bien, pero la pregunta es si esa información la tenía la DGA. Me explico. La DGA sabía que este avión iba a despegar más o menos a esa hora, o sea, porque perfectamente me imagino que también hay otros aviones, por lo menos yo así lo sé, que se quedan hasta un día, digamos, y despegan al otro día o despejan 6 horas. Pero esa es una planificación que tiene que tener la DGA, porque si no, imagínense, se acumulan los aviones, me imagino yo, ¿no? Entonces, la DGA sabía que este avión despegaba alrededor, no vamos a decir exactamente, pero alrededor de las 5:30. Sí, la respuesta, la respuesta es sí. Sí, sabía que podía esperar un despegue aproximadamente en ese rango de horarios. Hubiese sido al revés, que se hubiese demorado más,
4, 5, 6 horas. Ahí ya significa que había un problema mayor o algo de mantenimiento o estaba esperando algo. Pero las situaciones se fueron dando de la mecánica normal en cuanto a la espera. Sí es esperable 3 horas desde que aterriza hasta que despega. Escúcheme porque quiero salir del punto. Entonces, quiere decir que los aviones de esta línea aérea siempre están 3 horas en el país, es lo que estamos hablando. No podría decir que siempre, porque las mecánicas del vuelo, si yo me circunscribo al minuto exacto, pueden variar 1 hora o 2 horas. No podría señalar que ser tan taxativo de que siempre están 3 horas. O sea, pero más o menos, no sé, yo también, obviamente uno tiene un margen. Y por tanto, ustedes tenían conocimiento de que el avión aterrizaba más o menos a las 14:29, a las 2:30 de ese día, y despegaba, por tanto, a las 5:30. Era esperable eso, sí, efectivamente. No, pero más que esperable, o sea, tenemos claro que tenían esa información. A ver, el plan de vuelo, me quiero referir en rigor a la expresión, que si teníamos la información del despegue iba a ser a las 5:30, exacto. No, nosotros teníamos la información de que podía ser a esa hora en el sentido de que la mecánica de carguío del avión, carguío de, digamos, la carga, maleta, combustible y el embarque de pasajeros. Que era esperable esa hora. Pero no todavía confirmada por... Es que ¿sabe por qué le hago esa pregunta? Porque durante esos días, por lo menos, y tal vez no es cierto, pero por las redes sociales, se señaló que varias personas habían perdido el vuelo. Y me imagino que cuando uno va al aeropuerto, independiente que sea un vuelo charter o un vuelo de esta categoría, que está puesto en el visor, ¿cómo se dice? En las televisiones, en la pantalla, vuelo tanto con Viasa, despega a tal hora, en on time dice, y todo ese tipo de cosas que nosotros vemos siempre en el aeropuerto, ¿no? Y entonces tendría que haber estado ese día diciendo vuelo con Viasa, despega a las 17:30, por tanto las personas tenían que haber estado ahí como un vuelo internacional 3 horas antes. O sea, el vuelo estaba programado a salir a las 17:30, más o menos. Aproximadamente, sí, correcto. Ya, ahora sí. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Siguiendo el hilo de lo que había preguntado antes respecto de cuáles eran las atribuciones de la DGAC en el control de equipaje y carga, me queda claro, efectivamente, y esto se condice con una norma que está en el Código Aeronáutico, en el fondo, que establece que es responsabilidad de la DGAC, en el fondo, hacer control de los delitos que se pudieran cometer dentro de la ejecución del vuelo, los delitos que están contemplados en el Código Aeronáutico, y aquí se establece que uno de esos delitos es transportar o hacer transportar objetos peligrosos para la seguridad de la aeronave. Entonces, me gustaría saber si es que la DGAC acostumbra guardar informes en el fondo de los resultados de esas inspecciones. Veo acá que usted había hecho referencia respecto a la verificación de la identidad de los pasajeros, revisión del equipaje de mano a través de rayos X, revisión también del equipaje que se va por carga en el fondo en los aviones, respecto de sustancias ilícitas y sustancias que puedan ser o materiales que puedan ser peligrosos para la seguridad del vuelo. Entonces me gustaría saber si es que tienen algún informe, algún resultado, algún documento respecto de esas revisiones que pudieran hacer llegar a esta comisión, para tener conocimiento de que efectivamente se realizó esa evaluación y cuáles fueron los resultados. Y también puntualmente respecto de todos esos vuelos anteriores de Conviasa que decían, no entendí bien si es que esos números que están mostrados ahí eran solo respecto de este año, era un histórico, y qué tipo de vuelos eran esos, si es que Conviasa ha operado a Chile solo vuelos de pasajeros o ha llegado a Chile alguna vez vuelos estrictamente de carga. Y también me gustaría extender esa solicitud que estaba haciendo respecto de los informes relativos a la revisión de carga de equipaje y de las personas, de los pasajeros, respecto a esos vuelos anteriores. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. General, por favor.
Sí, respecto de los informes, como contexto general, como norma general, como procedimiento administrativo general, se deja registro de estos informes, se elaboran informes cuando se detectan, entre comillas, irregularidades, hay hallazgos que efectivamente permitan hacerlo, en el sentido de comunicarlo, de denunciarlo y tener una estadística. Para este caso en particular no detectamos hallazgos, no evidenciamos elementos que pudieran haber motivado la elaboración de un informe bajo el cual se identifique, se especifique una condición riesgosa. Al no presentarse este riesgo, no hay un informe normal que se emita. Si no, vamos a ordenar esto. Sí. Ya, gracias, general. Aquí viene otra pregunta del diputado Sánchez. Perdone, presidente, pensé que me había dado... Ya, ahora sí, entendí. el diputado Andorraga me lo pidió y por eso se lo di. Tranquilo. Muchas gracias, presidente. No, solo quiero confirmar entonces que dentro del procedimiento administrativo de la DGACE ustedes no elaboran informes en el fondo de cada una de las revisiones, no queda ni siquiera un acta que diga sin novedad, salvo en aquellos casos donde hubiera novedad. Entonces, en el fondo, no hay un acta de sin novedad que pueda dar cuenta de que en una u otra inspección realizada respecto de uno u otro vuelo no hubo ningún tipo de hallazgo. ¿Eso es lo que estoy entendiendo? ¿Estoy entendiendo bien, general? No hay actas respecto de... Perdón, adelante. No hay actas de operaciones normales que den cuenta de sin novedad. Esto también hay que entenderlo desde el punto de vista práctico. Tenemos en ese aeródromo más de 550 operaciones diarias. Entonces, no tenemos un formato, un reporte de que todo un vuelo se haya realizado sin novedad, solamente los hallazgos. Muchas gracias, general. Diputado Barrera. Gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestro expositor, el general don Raúl. Tengo dos preguntas que tienen que ver con otros temas, no los que han seguido aquí esta línea, sino que un poco con el objeto de la comisión. El objeto de la comisión dice de que es estudiar las operaciones de la aerolínea Conviasa y la relación que puedan tener esta con un vuelo que fue detenido en Buenos Aires, ¿cierto? Y que dicho sea de paso, ya todos los tripulantes y todos los que estaban en ese avión ya fueron liberados, pues, o sea, ya no están en Argentina, hace como una semana atrás más o menos, solo como antecedente. Entonces, que ese es el vuelo cuya matrícula es el IV 3531, que es distinto al que aterrizó aquí en Chile, que es el IV 3533. Entonces quería preguntarle al general si sabe si hay que, de acuerdo al objeto de la comisión, si sabe si hay alguna relación entre esos dos vuelos. Él ya dijo ya de que esa otra empresa no habían ni siquiera sobrevolado Chile ni nunca han aterrizado aquí tampoco en el país, pero a lo mejor por el nombre de los pilotos, no sé si él tiene algún antecedente que pueda relacionar esos dos vuelos, considerando que ese es uno de los objetivos de la comisión. Y la otra es que yo también escuché de que habían personas que habían perdido un vuelo charter de la empresa Conviasa, pero leí en un memorándum, en una declaración que sacó Conviasa, de que fue porque empresas chilenas no les quisieron vender combustible. Entonces, como no tenían combustible, obviamente no podían realizar ese vuelo, y hay una declaración pública de Conviasa en su página y también en Twitter. Entonces quería saber si él tiene conocimiento, el general, de que eso sucedió, y si es que no sé si corresponde aquí o si tiene algún otro antecedente de que por qué esas empresas no le quieren vender combustible a una empresa que tiene un convenio incluso con Chile que se renovó y se amplió hace poquitos meses atrás. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Barrera. General, lo escuchamos. Gracias, señor presidente, por su intermedio.
Me gustaría hacer un alcance. No tenemos la mecánica de la empresa que operó en Argentina, esa data. Es decir, una correlación con ellos respecto de Conviasa, de los datos que tenemos aquí, no sé, es bastante difícil. Porque no tenemos esos datos de sus tripulaciones, no lo hemos hecho porque no es nuestro ámbito de acción correlacionar esos dos vuelos, que son en dos países distintos y en una empresa que nunca ha operado acá. Lo que nosotros conocemos es lo que ha aparecido solamente en la prensa, en los medios abiertos y que eventualmente pudieran tener alguna relación comercial, pero no la hemos indagado por no competir, por no ser de nuestra competencia. Entonces, no tengo mayor antecedente de esa correlación que a lo mejor usted me está solicitando. Respecto a la segunda pregunta, de que pasajeros se habían quedado aquí en Chile, la única información que nosotros tenemos es que las empresas que atienden aquí aeronaves comerciales de esta índole no han accedido a brindarle el apoyo logístico. No estoy en condiciones de decir si es de combustible o de otra naturaleza. Ellos se limitan solamente a establecer el vínculo comercial entre esta empresa que está aquí en Chile y la empresa que le está solicitando el apoyo, y no necesariamente nos comunican las razones por las cuales no le prestan el apoyo. No tengo un elemento confirmado de la razón por la cual los vuelos de Conviasa fueron cancelados por esas empresas, digamos, en el sentido de no brindarle el apoyo. Lo que sí, no hemos recibido más solicitudes sobre vuelo de la empresa, y yo estimo que por lo que ha aparecido en los medios públicos, podría ser esa, la razón. Nuevamente. Si usted quiere... está bien. Perfecto, ya. Una pregunta respecto a lo mismo. Ese día, la pregunta es si usted nos puede remitir o quien corresponda, si ese día efectivamente hubo pasajeros que perdieron su vuelo. Un poco para saber efectivamente ahí terminar de responder la pregunta del diputado Barrera. Señor presidente, voy a confirmar esa situación. Inicialmente la respuesta es no tuvimos conocimiento de que pasajeros hubieran perdido ese vuelo en particular, pero voy a confirmarlo si que usted me da la opción. Ya, perfecto. Diputado Undurraga. Perdón, diputado Becker primero y después diputado Undurraga. Está diputado Becker primero. Muchas gracias, presidente. Saludar al señor general con su equipo que están presentes en la reunión. Saludar también a nuestros colegas diputados y diputadas. Tengo algunas consultas, probablemente no van a estar del todo ordenadas, pero aquí voy. Este avión que fue en algún momento considerado, comillas, sospechoso, ¿se le hizo una inspección por parte del equipo ASA de la Fuerza Aérea de Chile en relación al equipo anti... Por favor, silenciar los micrófonos, por favor. Son varias consultas en general, después las puede contestar eventualmente si toma nota muy brevemente. A través suyo, señor presidente, por favor, muchas gracias. El grupo ASA de la Fuerza Aérea, con el que está en el grupo 9, si este avión era considerado, comillas, sospechoso, ¿fue a hacer una inspección de este vuelo? Esa es una cosa. La Fuerza Aérea, a través de la DGAC, verifica que la PDI, por ejemplo, realiza efectivamente el control migratorio, y si hay algún tipo de novedades, ¿esta se informa en la DGAC? O también, así como decía el diputado Sánchez, el sin novedad es sin información, que puede ser una alternativa si está así estipulado. La brigada canina, a propósito de este avión sospechoso, subió el avión para verificar, por ejemplo, la presencia eventual de drogas. El plan de vuelo indica, algunos puntos estoy un tanto desordenado, el plan de vuelo indica que salió del aeropuerto en Venezuela. El lugar del embarque de ese aeropuerto, ¿tenemos antecedentes sobre eso? Porque de acuerdo a lo que yo tengo antecedentes, que hay lugares donde los aviones no son del todo revisados
en Venezuela, digamos, por las condiciones y las características que sabemos de un país que hoy día está liderando el terrorismo a nivel internacional. Por ejemplo, si el avión estuvo alrededor de 3 horas en Loza, ¿se tiene conocimiento que, por ejemplo, la tripulación haya solicitado Wi-Fi al aeropuerto en estas 3 horas? Por eso una pregunta a propósito de que si se querían comunicar, salvo que tengan el sistema roaming y lo puedan hacer a través de otro sistema. Posteriormente dice, ¿quién controla en tierra de que si eventualmente alguien se acercó al avión durante el tiempo que estuvo en tierra? Por ejemplo, si el avión estuvo en tierra durante todo este periodo, ¿estaba con escaleras puestas? ¿Sin escaleras puestas? Eso una parte. Si nadie abordó el avión, si nadie revisó el avión, ¿existe la posibilidad de que hubiese bajado alguien, algún equipaje durante estas 3 horas en la ubicación que tomó el avión para esperar su manga? Porque obviamente no va a quedarse ocupando una manga un avión durante eventualmente 3 horas, a no ser que usted tenga una información contraria que diga, relaciona que sí, en 3 horas esperan la manga. Yo no soy experto en este tema, salvo los viajes que me ha correspondido hacer a nivel nacional e internacional, pero lo que veo es que los aviones, cuando están por un periodo más largo, permanecen en Loza, pero en un lugar retirado, porque normalmente a nivel nacional e internacional las mangas son escasas normalmente. Posteriormente, ¿cuál es la relación de la DGAC con el Servicio Agrícola Ganadero? Si se detecta alguna cosa, si es que acaso está también, así como lo decíamos al principio, con respecto a la PDI. La DGAC tiene el registro de las personas que viajaron, de la nacionalidad y de los que llegaron al lugar de los que se bajaron del avión. Y por otro lado, tenemos como país, y la DGAC tiene el control de que las personas que bajan las maletas son o no nacionales, o tienen algún grado de control sobre las personas, a propósito de que, como nosotros vemos normalmente, y esto lo he visto en todos lados, yo no sé si hay algún sistema más moderno hoy día, en que las personas reciben las maletas del avión y tienen un lapso en que hay unos carritos con unos tractores que trasladan estas maletas hasta el lugar donde va a estar posteriormente circulando por las winchas transportadoras estas de maletas, en que se producen los controles o la recepción definitiva por parte de los contenedores. Claro, esos contenedores están verificados, por ejemplo, de que si durante el trayecto una persona que puede ser eventualmente extranjero, si es que acaso tenemos el control sobre esos extranjeros, o si hay personas, por ejemplo, de nacionalidad venezolana que coincide con la nacionalidad del avión y de los pilotos y otros, en que pueda durante ese trayecto, por ejemplo, deshacerse de algunos bultos antes de llegar al lugar donde efectivamente se van a controlar y fiscalizar. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, maletas botadas por accidente en las losas, y bueno, y todas las maletas que eventualmente se extravían a nivel internacional, que como todo el mundo sabe, se hacen unos tremendos remates en algún momento. Entonces, en este caso, ¿se podrá extraviar una maleta que se bajó de ese avión antes de que llegue al control? Esto, algunas cosas que... Sí, y conforme, es que yo tengo un solo punto más, que sé que acaso Conviasa ha sido monitoreado a nivel de seguridad del aeropuerto por la CCTV, que son los controles que existen internamente. ¿Conforme? Muchas gracias. Son hartas preguntas generales. Ahí esperamos sus respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero, respecto de la participación del ASA. La agrupación antisecuestro aéreo actúa cuando hay una alarma, una alerta activada. En este caso, para este vuelo,
hasta que el avión despegó, siempre se trató como una aeronave de operación no regular, con los procedimientos normales. No recibimos una alerta respecto de que haya tenido que actuar la agrupación antisecuestro aéreo. En ese sentido, como no hay una alerta, una alarma, algo que no se obligue a actuar, no se produjo en esta oportunidad, porque tampoco se tenía conocimiento de cuáles iban a ser las consecuencias de este vuelo. Respecto del control migratorio, como se mencionaba la Fuerza Aérea de GAC, vuelvo a insistir, el control migratorio lo ve nuestra Policía de Investigaciones, y ellos, en base a sus procedimientos, adoptan las medidas para cada pasajero en particular. En ese sentido, tampoco recibimos una alerta que nos hiciera aumentar un alistamiento determinado, y tengo entendido que tampoco lo hubo. Así, en ese contexto, tampoco es que se activa la brigada canina, entendiendo que la brigada canina de la DGAC se aboca principalmente a lo que son explosivos, y la brigada canina de nuestra Policía de Investigaciones a lo que es drogas. Estos son controles que se realizan principalmente a los sistemas de carga y equipaje que están presentes en el acceso o salida de los pasajeros. Pero no hubo ningún elemento que destacar como fuera de lo normal o elemento que se haya encontrado. Respecto del plan de vuelo desde Venezuela en el aeródromo de Maiquetía, Maiquetía sigue figurando como un aeropuerto válidamente certificado a nivel nacional y también por la OASI. Entonces, sí es un aeropuerto del cual se produce la operación de empresas de forma regular y cumpliendo con la normativa aeronáutica hasta el momento. No hemos recibido una objeción respecto de eso. Respecto de las horas en losa y la disponibilidad de red Wi-Fi, la respuesta es que no tenemos conocimiento de alguna solicitud particular, puntual, específica de algún tripulante para que se le habilite alguna red en particular. Así que no tenemos ese conocimiento. Respecto de la mecánica de ese avión, si permanece o no permanece en un punto específico, la aeronave permaneció en el puente, o sea, el puente de embarque y desembarque, desde el momento que llegó hasta que se retiró, permaneció en el mismo puente. No hubo un desplazamiento de la aeronave. No tenemos registro de que alguien haya sustraído un equipaje o que se haya abandonado o que se haya caído un equipaje. La mecánica es que la aeronave, una vez que llega, las empresas que proveen los servicios trasladan estos contenedores hacia el subsuelo, hacia el sótano del terminal, y ahí son los sujetos conducidos a todo lo que es el procedimiento de aduana y SAC y sus respectivas variaciones. Entonces, no tenemos mayor noticia respecto de alguna irregularidad o alerta al respecto. Sí, efectivamente, el SAC revisa y empleando múltiples sistemas, entre ellos, por ejemplo, rayos X. Y también tiene perros. Respecto de las maletas y quienes manejan este proceso, son empresas certificadas que se integran personal, que contratan personal a la cual se le hace la revisión de los antecedentes. Y nuestro sistema de seguridad emite las credenciales a cada uno de ellos. Y esas credenciales son verificadas frecuentemente. Es decir, existe un proceso de verificación de antecedentes de los operadores que trabajan en las empresas.
no hemos recibido noticias que nos permitan alertar respecto de este caso en particular. Respecto de las maletas y su grabación a través del circuito cerrado de televisión, sí, efectivamente hay circuito cerrado de televisión en gran parte del aeropuerto, y las grabaciones, como lo he dicho en otras oportunidades, están a la disposición de la comisión. Tanto al exterior de la aeronave como al interior de nuestro sistema de VHS. Es el Baggage Handling System, que es el sistema de seguridad que revisa estas maletas. También hay registros computacionales de estas maletas que así lo hacen. Entonces están disponibles, sí, y hay grabaciones de CCTV. Y en la última pregunta, si efectivamente la operación de esta aeronave de Conviasa también hay registro de CCTV para esta operación en particular y están disponibles. Espero no haberme saltado ninguna de ellas, señor presidente. Gracias. Sí, gracias, general. Sí, puntualmente la pregunta a propósito si hay extranjeros en LOSA. Eso me interesaba un poco. No es que me preocupe que hayan extranjeros, sino que la relación de eventuales extranjeros. Si alguien del avión bajó a la losa. ¿Alguna? No. Que alguien de los que reciben las maletas, si es que acaso, claro, si es que acaso tienen o no certificación, y si son o no extranjeros, que eventualmente estén trabajando en ese lugar, pero es parte de la seguridad aeroportuaria de nuestro país. Esa es la pregunta general, si usted tiene alguna información. Muchas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente. Sí, la respuesta es sí, hay extranjeros. Para que ellos puedan acceder a trabajar en esta empresa, se le hace una revisión de antecedentes, pasaporte, tienen visa de trabajo, y se realiza todo un seguimiento. La respuesta es sí, hay extranjeros, pero son sometidos de forma previa a un análisis de antecedentes desde el punto de vista no solamente nacional, sino también internacional, con sus papeles de antecedentes de la Cancillería. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. La pregunta al general, por su intermedio, presidente, ¿cuántos viajes al año ustedes no autorizan a que lleguen a Chile? General, lo escuchamos. El número exacto no lo tengo, pero me atrevo a decir que son los mínimos, en el sentido de que son solamente aquellos que no cumplen con alguna empresas que realizan operaciones no regulares, no vayan cumpliendo con alguno de los 3 documentos. Normalmente ellos van solucionando estas observaciones y cuando tienen todo en orden se les autoriza. No tengo esa data aproximadamente. Lo puedo hacer llegar de forma preliminar. Yo podría suponer que existe un número entre las 25 casos al año, de forma muy preliminar. Me quiero quedar con ese quizás número como para establecer algún universo respecto de toda la cantidad de autorizaciones de solicitudes que recibimos, pero es un número que tengo que confirmar por la vía oficial, señor presidente, si me permite. Muy bien. Al final le voy a hacer un resumen de todos los oficios, documentos que nos tiene que enviar, y si nos quedara alguno, igual le vamos a enviar por escrito aquellos que nos debiera enviar y que quedaron pendientes, pero no se preocupe. Y el diputado Undurraga nuevamente quiere contrapreguntar. Sobre el punto, presidente, si nos puede enviar la información de esos 25, los que resultasen ser, de qué país de origen o de qué aeropuerto venían. Gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Zafirio. General, por su intermedio, presidente, después de escuchar su intervención, ¿usted podría afirmar que la Dirección General de Aeronáutica Civil habría cumplido
todos los controles y protocolos que su institución establece en estos casos? Esa es la pregunta general. La respuesta es categórica, señor presidente, sí. Sí, nosotros hemos cumplido con todos los protocolos desde el punto de vista de la seguridad aeronáutica que aplica para este caso. Sí. Gracias, general. General. Diputado Donoso, Felipe. Gracias, presidente, por su intermedio. Cuando se dice que los tripulantes o la tripulación del avión no bajó del avión, debemos entender que no hicieron el ingreso a Chile, entiendo yo, y que sí pudieron bajar del avión, caminar por la losa, interactuar con gente que estuviera en la losa. Esa es una consulta. Y lo otro, ¿qué denominamos puente de embarque? ¿Es lo que nosotros como pasajeros conocemos como la manga o es un lugar físico amplio dentro del aeropuerto? En el fondo, claro, entender para entender uno como civil, digamos, ¿qué significa eso? Si es que estuviera en una losa, en una manga, en un espacio amplio del aeropuerto. Y lo otro, ya que dijo que tenía disponibles los videos de la permanencia en la losa, si los pudiese hacer llegar a la comisión. Muchas gracias, diputado Donoso. General, escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Respecto de si es que hubo algún tripulante que descendió de la aeronave mientras permaneció en lo que, claro, nosotros también lo conocemos como manga, al puente de embarque. No puedo descartar de que sí haya sido, pero ¿en qué contexto? Por ejemplo, yo puedo asumir que el inspector de mantenimiento, el mecánico, y que es un procedimiento normal, baja y revisa la aeronave en su exterior, los neumáticos, la tobera de acceso a los motores y cosas así. Es decir, es un procedimiento normal de verificación de rutina, orientado a eso, a asegurar que la aeronave esté aeronavegable antes del próximo despegue. No lo puedo descartar. Respecto de la manga versus puente de embarque, sí, es lo mismo. Es decir, esta construcción que se extiende hasta la puerta de la aeronave y ahí permanece hasta que es desconectada. Y así lo hizo en esta oportunidad con cerca de las 2.5 horas que estuvo ahí en esa manga o puente de embarque. Y los videos tomé nota y los vamos a recopilar para estar a disposición, señor presidente. Oiga, antes que quiero, como se alargó y está bien, así tiene que ser, quisiera decirle al secretario general de la Junta Aeronáutica Civil, al señor Martín Maquena, que bueno, que lamentablemente, como usted ha visto, han habido muchas preguntas, entonces yo lo libero para que efectivamente la próxima semana podamos conversar con usted, así que, y a todos sus asesores. Para el 7, porque vamos a tener semana distrital. Así que lo dejo liberado en este momento. ¿Quiere usted contrapreguntar, diputado Donoso? Y muchas gracias, y excuse, pero bueno, así son estas comisiones. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los diputados. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Por su intermedio, presidente. Entonces deberíamos entender que una persona que puede físicamente descender del avión, circular por la losa, entiendo yo, en trámites muy propios de la revisión técnica del avión, sí puede interactuar con otras personas que se encuentren en la losa, en la manga o funcionarios del aeropuerto nacionales o extranjeros que están autorizados en el aeropuerto, ¿cierto? General, lo escuchamos. Sí, en ese contexto, la respuesta va por ese lado. Si una persona desciende de la aeronave para hacer una actividad puntual alrededor de la aeronave, porque tampoco se puede alejar y andar pululando por la losa, y en ese momento también se está desarrollando la maniobra de carga o descarga de maleta, claro, están a metros de distancia. La interacción que se realice entre ellos dos corresponderá a la operación misma de la aeronave. Oiga, general, a propósito de esta pregunta, nosotros tenemos protocolo, porque cuando uno vuela, mira para fuera de la ventanilla y observa que a veces el capitán incluso del avión baja y observa y se pone una de estas casaquillas reflectantes y baja a verificar.
eso a uno lo pone nervioso. Entonces, yo eso lo he visto. Entonces, yo quiero saber si tenemos protocolos para que ese tipo de situaciones, porque estamos diciendo que aquí, aparentemente, porque tampoco sabemos, habían 17 tripulantes, porque nadie sabe cuántos tripulantes había, porque en definitiva el informe dice que habían 17 tripulantes, pero nadie verificó adentro del avión si habían 17, 25, 12 o 4 tripulantes. La pregunta que yo le quiero hacer, si tenemos protocolos para que efectivamente alguien descienda a la losa o sale, porque si no, a territorio, que es territorio chileno, ¿no? Y sin haber hecho aduana o algún control, ¿puede hacerlo? ¿Así no va? Señor presidente, el procedimiento que ocupan los tripulantes, desde el punto de vista técnico, se llama el walk around, es decir, la verificación alrededor de la aeronave. Se entiende que sus atribuciones para descender la aeronave están limitadas a eso, no a interactuar o ir a otra dependencia o ir a comunicarse con otro estamento u otro operador. Y así normalmente es lo que se hace. Entonces... Pero general, escúchame que lo interrumpa, pero usted me dice se entiende. Yo lo que quiero saber si tenemos protocolos, porque yo, como le digo, nosotros estamos recién entrando en la idea de ayudar justamente el objetivo también de la comisión a mejorar naturalmente nuestros protocolos, dados los graves problemas que tenemos hoy día en materia migratoria, ¿no? Que es por todos sabido, si es cosa de leer la noticia y sabemos que ha aumentado en 10% las personas recluidas, o sea, privadas de libertad en las cárceles, a un 10%, de un 3% que eran extranjeros, hoy día son un 10%. Y por tanto, nosotros entonces no tenemos un protocolo, o hay protocolos, y si lo hubiera, que nos hicieran llegar ese protocolo para saber qué puede hacer una persona que no ha ingresado al país, porque esto lo que usted nos ha dicho en la primera parte es que los tripulantes no descendieron del país. Se suponía que habían 17, ¿no? Porque por lo que usted nos muestra, y que sería más o menos normal para un vuelo de estas características. Sin embargo, lo que no sabemos, y usted no nos ha podido confirmar ni en positivo ni en negativo, si es que efectivamente bajó algún tripulante de esta aeronave. Y si bajaron o no, también lo quisiéramos, si es que bajó o no, quisiéramos saberlo, pero por otra parte, saber si tenemos algún protocolo para este tipo de situación en términos general de un avión en que sus tripulantes no ingresan al país y por tanto pueden o no pueden bajar. ¿O qué protocolo es? Entiendo la petición, señor presidente. Sí, vamos a hacer llegar lo que tenemos escrito al respecto. Esta es una práctica internacional que es bien conocida por las empresas, y vamos a hacer llegar la normativa que aplica para este caso, para no desvirtuar lo que se pueda entender en la interacción de esta tripulación en el contexto de la aplicación de procedimientos de su aeronave para el vuelo. Y eso amparado con las grabaciones del CCTV. Pero quedamos pendientes igual con este documento, porque independiente de eso, me imagino que pueden ser acuerdos internacionales, firmas de convenios, pero igual cada país se reserva el derecho a partir de esos convenios de desarrollar una reglamentación interna, que independiente, que tienen que estar dentro del convenio, pero ahí me imagino que eso se traduce en protocolos y reglamentos internos. Así que esperamos esa información general. El diputado Donoso nuevamente quiere hacer una pregunta. Sobre otro tema, y solamente para entender los contextos en que se funciona en los aeropuertos internacionales. Nosotros en Chile tenemos varios lugares donde un extranjero no puede adquirir una propiedad, donde no puede trabajar seguramente en los recintos militares. Me tocó incluso alguna vez pedirle a un chino que trabajaba para CONAF que tenía que retirarse de un recinto militar, ya que no podía estar ahí, ya que su personal era peruano, que había tenido relación con el ejército peruano. Pero esto, sin embargo, entiendo que en los aeropuertos no se aplicaría, digamos. Podrían haber funcionarios de otras nacionalidades,
independiente de sus oficios anteriores, trabajando o tienen una reglamentación más estricta, y si es que esto es así normalmente en los países o en otros países no se acepta a personal extranjero en lugares, por así decirlo, en zonas internacionales o zonas que hay una franja de descontrol, por así decirlo, no se entienda mal, digamos, pero sí no han pasado por todos nuestros entes controladores como SAC, aduana, Policía de Investigaciones. Voy a complementar la pregunta. En el fondo, ¿quién regula la contratación? Que son empresas externas y son privadas y uno lo entiende, pero ¿alguien hace algún control de las personas que trabajan, por ejemplo, en este caso en la loza, que es un área bastante sensible, ¿no? Porque a cualquiera también se le podría, perdone lo que voy a decir, y yo sé que esto estaba grabado y que a nadie se le ocurra, pero a cualquiera se le podría ocurrir poner algún artefacto en un avión si es que las losas no están bien controladas. Entonces, la gente que trabaja en la loza, me imagino que debe ser gente, aparte de técnica, ¿no? De extremada confianza, porque no cualquiera puede estar en la loza por lo frágil que son los aviones. Entonces, ¿quién controla en el fondo? ¿Hay un organismo de control, o la PDI, o ustedes hacen un chequeo de todas las personas que están en la loza? Complemento esa pregunta. Sí, señor presidente. A ver, ¿quién controla? Somos nosotros, la DGAC. La DGAC recibe las solicitudes que cada empresa hace para que su personal se acredite y pueda operar al interior del aeródromo o aeropuerto. Esto lo permite la legislación vigente. En ese sentido, nosotros recibimos la solicitud acompañando todos los antecedentes, si son extranjeros, con mayor razón, en el sentido de su situación al interior del país, el ingreso, pasaporte, visa de trabajo y múltiples otras documentación. Esa autorización se otorga, se entrega mediante una credencial, una credencial como la que estoy mostrando, en el sentido de que tiene toda una data impresa y es verificada por nuestra gente de seguridad que cada persona que está al interior la esté portando y esté vigente. Y se hace una revisión permanente de estas credenciales y de la persona. Entonces, sí, la respuesta es sí. Lo controla la DGAC. La DGAC lo controla al amparo de la legislación laboral vigente en el país. Hay extranjeros y estos son verificados en cuanto a sus antecedentes de forma permanente y con el otorgamiento de una credencial. Muchas gracias, general. Dos cosas le voy a advertir primero, que dado que todavía quedan muchas preguntas y para no alargar la sesión de hoy día, lo que vamos a hacer es que vamos en la próxima sesión vamos a seguir con usted, porque hay varios diputados y yo personalmente que tengo varias preguntas y lo importante es que las vayamos aclarando. Así que el próximo 7 de noviembre seguiríamos conversando con usted y después seguiríamos posteriormente con el señor Maquena. Dicho eso, diputado Donoso y después diputado Zafirio. Por su intermedio, presidente. Me queda claro, puede trabajar cualquier persona, pero no tiene limitación alguna, en definitiva. Por ejemplo, si un ciudadano venezolano, exfuncionario del Ejército de Venezuela, presenta sus antecedentes en Chile, no tiene antecedentes penales y lo solicita una empresa X, puede ingresar a trabajar a la loza, 1. Y 2, las personas que ingresan a la loza, al igual que cualquier ciudadano como uno, digamos, cuando ingresa al avión, hace todos los procedimientos de revisión de los distintos entes contralores, porque ellos entran a una zona internacional y podrían ingresar con un paquetito, recibir un paquetito y sacar el paquetito. Entonces, o poner un paquetito. Entonces, mi duda es, cada vez que ingresa una persona a la loza, que entiendo ingresa todos los días, ¿hace este control de aduana, SAC y Policía de Investigaciones o no? La pregunta, usted sabe que, y nos lo señaló la ministra de Justicia, que de todos los países del que no se tiene información en materia de antecedentes, justamente Venezuela. ¿No? Aquí yo quiero señalar, aquí no hay ninguna discriminación, nada, pero no tenemos claro respecto de los antecedentes
policiales o delictuales en ese caso, porque no lo entrega. Y ese es un grave problema que tenemos justamente con muchas personas que ingresan al país, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos para verificar efectivamente bien que la persona no tenga antecedentes o no pueda generar algún peligro? Así complemento la pregunta. Después, diputado Sofía. Eso no más general. Lo escucho. Gracias, señor presidente. Bueno, claro, enfatizar, ¿no es cierto?, que nosotros revisamos los antecedentes que tenemos acceso, que normalmente son pertinentes para esto. Claro, yo no puedo negar que a lo mejor haya alguna falencia en cuanto a la integridad de esa información, pero si nosotros observamos la visa de trabajo, solicitamos papeles de antecedentes y lisillanamente no aparecen los antecedentes, claro, no tenemos objeción en ese sentido. Pero después de eso, me voy a la otra variante de la pregunta, en la supervisión del ingreso de estos trabajadores a las áreas estériles que llamamos a la área segura. Sí se realiza a través de nuestro personal AFSEC en seguridad de la aviación esta revisión. No es un libre paso al área segura. Ellos también tienen que pasar por sus puntos de rayo X, se les revisan metales, materiales. Entonces sí pasan de forma estéril de un lado hacia el otro lado de mayor complejidad, que son las áreas restringidas. Muchas gracias, presidente. Diputado Zafirio, y con esto concluimos por hoy día, y después el secretario va a leer alguna de las solicitudes que quisiera que usted nos enviara por escrito para tener la próxima semana más antecedentes. Dejo al diputado Zafirio. General, por su intermedio, presidente, usted afirmó que el control de las losas es de usted, de la DGAC. ¿Usted podría afirmar entonces que en este caso, ese día y a esas horas, no hubo ninguna irregularidad al respecto, algo que pudiese ser alguna situación extraña? ¿Puede responder más general? Gracias, señor presidente. Sí, mi respuesta es que nosotros, en ese caso en particular, en esta operación, no detectamos irregularidades, no tenemos registro de irregularidad que nos pudiera levantar alguna alerta. Muchas gracias, general. Diputado Zafirio, ¿está bien? Ya, gracias, general. Ahora quisiera dejar a nuestro secretario para que le señale, igual se lo vamos a enviar por escrito, para que tenga más claridad, pero lo vamos a anunciar para que también los diputados y diputadas que están acá puedan saber los documentos que estamos solicitando, y si hubiera algún otro documento que algún diputado o diputada quisiera solicitar, que no esté en la lista, lo menciona ahora, sino también lo puedo hacer por escrito. Lo escucho, secretario. Muchas gracias, presidente. De acuerdo a los antecedentes y lo que se ha ido señalando durante la sesión, hemos hecho una pequeña minuta en el fondo de los antecedentes que se le estarían solicitando a la Dirección de Aeronáutica, implicando en primer lugar una explicación pormenorizada del procedimiento de control respecto de la operación de vuelos regulares y no regulares, y en específico las fechas y horas en que la Dirección de Aeronáutica fue notificada de los distintos pasos de este vuelo, es decir, en qué minuto supo a qué hora iba a despegar, cuándo supo que iba a aterrizar, etcétera, lo que tenga relación con este vuelo. También el número de vuelos que la Dirección de Aeronáutica no ha autorizado a operar en Chile anualmente, específicamente este año también, indicando los antecedentes generales de cada uno de ellos, es decir, de dónde provenía, la línea aérea operadora, etcétera. También se solicitó el envío de los videos relativos a ese vuelo, tanto de su operación en losa como de la operación del equipaje, y el número de vuelos no autorizados, ya lo dijimos, y el procedimiento de control que la Dirección de Aeronáutica realiza respecto del personal de las empresas que cumplen labores en las inmediaciones de la aeronave para efectos de su seguridad. Eso es lo que entiendo que... Y una última, quisiera yo, en mi caso, saber todos los horarios del vuelo con Viasa en Chile, a qué hora llegó y a qué hora aterrizó, cuánto tiempo estuvo en losa en los vuelos anteriores y en el mismo vuelo que estamos hablando. Y a propósito de eso, el protocolo que Conviasa envía en cada una de las oportunidades a la Dirección General de Aeronáutica respecto de
el itinerario vuelo, más allá de lo que se demore el vuelo, sino cuánto tiempo va a estar en Chile, digamos, que imagino que lo envía previamente. Eso, general. Muchas gracias. De lo que usted necesite, o perdón, Sí, los sí, diputados, sí, diputados sí, y diputados que sí. sí. Yo, antes que se me vaya, pues, escúchame, acordamos entonces todos estos documentos, ¿no? Lo acordamos. Ya. Y bueno, agradecerle, general, su participación y enviarle también un saludo a todos a quienes lo están acompañando. Así que lo dejamos liberado también. Nosotros nos quedamos un minutito porque el diputado Undurraga quiere hacer un planteamiento acá. Muchas gracias, general. Nos vemos hasta el 7 de noviembre, si Dios quiere. Señor presidente. Presidente, sobre el funcionamiento de la comisión, ¿existe alguna posibilidad que estas sesiones de 14:30 a 16:30, le digo porque los comedores ya están cerrados? Entonces, lamentablemente no todos podemos llegar, digamos, a la 1 o a 12:30, digamos, o de 14:30 a 16, no sé, 1 hora y media, no tengo idea. Yo tengo una seguridad ciudadana. Entonces, la otra alternativa que podemos conversar la próxima semana, y yo la otra vez planteé que lo podía juntar en Santiago. Micrófono, presidente, por favor. Escúcheme. La vez pasada yo planteé, bueno, vimos el horario, y en mi caso personal yo tengo seguridad ciudadana a las 3. Lo que podríamos ver una alternativa, podríamos y hablar con el secretario de la Cámara de sesionar en Santiago, tipo 8:30 los lunes. No, viste, lo complica a otro, lo complica a Jorge. Entonces lo que podemos hacer, no sé, ¿hay alguna alternativa, un sanguchito, alguna cosa así? No sé, digo yo que estamos... ¿Podrá hacer eso, secretario, conversar? Bueno, Digo yo, sí, bueno, estamos cometiendo ni un problema. O sea, sí, pero está bien, o sea, esto es una comisión, no puede ser un sándwich, claro. O sea, podemos hacer una pausa de 15 minutos, comer un sándwich, una bebida y después seguir. Si les parece, no sé, o sea, no... Pero tú tienes que terminar a las 3 de la tarde porque tiene otra comisión. Sí. Para que todos los miembros de la comisión escuchen los que están telemáticos. No, bueno, si es así... Pero vamos a tratar de buscar alguna solución, porque en 10 minutos nos comemos un sanguchito y un juguito. Si no le damos durante la sesión no estamos cometiendo ningún... Claro, sí. Sí, se está comiendo. Así que vamos a... Diputado Undurraga, vamos a tratar de buscar alguna solución. Gracias. Para el mastique. Bueno, así es. Y bueno, por haberse cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.